Hola a todos, espero que estén súper bien. En este video les voy a mostrar el proceso de cómo hago mis videos. El primer paso es ubicar la locación en la que vas a grabar. Normalmente grabo en mi cuarto, donde está más encerrado. Cierro las puertas de tanto la de mi cuarto como la de mi baño para que se encierre más el sonido y tenga una buena calidad de sonido. No se meta el audio de afuera, también las ventanas están cerradas, y para que no haya tanto eco también. Y también siempre trato de que mi iluminación sea natural. En este caso la ventana está frente a mí y creo que hay buena luz, entonces me pongo aquí, pero con el invierno la luz se va mucho más temprano, así que el video que estoy poniendo de ejemplo tuve que grabarlo en la sala de mi casa donde hay más luz al atardecer. El equipo que utilizo ahorita es una cámara Canon EOS Rebel SL2 y este tripié muy sencillo que encontré en Amazon, no recuerdo cuál es la marca, si la tengo por ahí la voy a poner en la descripción. Cumple con su deber, no es tan rígido, pero no le doy un uso rudo, realmente lo he aprovechado bastante. Obviamente no es necesario tener esta clase de equipo, se puede grabar con el celular, de hecho mis primeros videos fueron grabados con celular y después grabo el video que pensaba grabar. Yo no suelo hacer guiones o anotar lo que voy a decir, realmente solo me pongo frente a la cámara y lo digo, de lo cual puedo llegarme a arrepentir cuando estoy editando el video porque llego a hacer muchos cortes, ya que como hablo así como me viene todo a la mente, a veces todo está muy revuelto, entonces termino poniendo mis pensamientos en orden enfrente de la cámara. Y después paso todo el material a la compu para poder editar. Me gusta tener todo organizado, entonces tengo carpetas específicas para todo lo que grabo y todo mi material para poder encontrarlo más fácilmente. El programa que utilizo para editar es Adobe Premiere Pro y realmente lo tengo porque en mi trabajo también lo utilizo, entonces como ya lo tengo y ya sé usarlo, uso ese programa, pero no es el único programa para editar que existe. Y como les mencionaba, editar me lleva un rato porque sí repito muchas cosas hasta que me sale la idea como la quería decir. Pero ya una vez que tengo todos los cortes necesarios, exporto el audio para poder arreglarlo en Adobe Audition. Lo que hago en este programa es quitarle el ruido, esos ruidos que se escuchan de fondo cuando no hay audio. Se puede llegar a escuchar ese pequeño audio de ruido blanco, como el audio de silencio, pero a veces si las personas le suben mucho al audio en sus celulares o donde sea que vean el video, sí llega a estorbar ese sonido, entonces se lo quito a todos mis videos. Y también ya una vez que está limpio el audio, regularizo el nivel del volumen para que todo el volumen esté igual a lo largo de todo el video y no haya altibajos de que tengan que subirle y bajarle el volumen dentro del mismo video. Una vez que mi audio ya está listo, lo exporto para poder importarlo a Premiere y ponérselo a mi edición. La mayoría de las veces tengo que buscar imágenes de algo de lo que estoy hablando, ya sea de libros o películas. Busco las imágenes en tamaño grande para poder ajustarlas dentro del video y las agrego en los tiempos en los que los menciono. Antes de sacar render del video, checo que esté activo el ojito de la capa donde tengo mi pleca de subtítulos. Una pleca que hice desde mi primer video que dice subtítulos disponibles en inglés, para que sepan que hay subtítulos en mi video. Y también compruebo que esté mi video de salida, el pequeño outro que hice para cuando terminan mis videos y se muestre otro video que puedan ver en mi canal, y la pequeña foto donde pueden picarle para suscribirse. Y ya que está todo eso listo, saco el render. Ya que está mi render listo, me meto a YouTube y dentro de mi canal hay una camarita en la esquina derecha que dice subir video. Le doy clic ahí y arrastro mi render para que se suba el video. Y en lo que se está subiendo pongo el título del video, la descripción del video, las etiquetas que se necesitan para que la gente encuentre el video y también hago mi thumbnail. Siempre olvido posar para el thumbnail. Entonces, lo que normalmente hago es tomar una captura de alguna parte del video que se vea algo bien y ya tengo una plantilla del thumbnail que siempre utilizo, entonces eso lo hago en Photoshop, donde solo acomodo la foto o el screenshot que tomé para que se vea bien, le ajusto el color si es necesario y cambio el título del video. Guardo eso como imagen y después lo subo en la parte en la que tienes que subir tu thumbnail dentro de YouTube. Ya que se terminó de subir, preparo la plantilla de salida, donde solo hay que acomodar el video sugerido y la foto para suscribirse. Selecciono la fecha en la que va a salir, siempre lo programo para días después y tarde en la noche para que me dé tiempo de subtitular el video. Una vez que ya terminó de subirse, van los subtítulos. Normalmente lo que hago es primero subtitular en español porque está la opción de subtitular automáticamente. Entonces, ya que hablo español, es mucho más fácil que primero me subtitule en el idioma en el que está el video y desde ahí corrijo las palabras que tengan que corregirse y la puntuación
para que no sea todo un texto de corrido sin comas, sin mayúsculas, sin puntos. Y a veces, como también menciono los títulos de los libros en inglés, piensa que estoy diciendo algo en español y me pone una palabra completamente diferente, entonces tengo que ajustar eso también. Hay veces que la opción de que subtitula automáticamente no aparece inmediatamente, entonces a veces me tengo que esperar un día completo o apagar la compu y esperar unas horas, volverla a prender y a ver si ya se activaron. No sé por qué a veces no funcione, pero en algún momento, horas después, sí aparece. Entonces solo me espero a que aparezca automáticamente para no tener que hacerlo de cero. Una vez que ya están mis subtítulos en español, puedo poner mis subtítulos en inglés, ya que al agregar otro idioma tiene la opción de subtitular automáticamente, pero no desde el audio, sino desde lo que ya está subtitulado en otro idioma. Entonces, como ya está subtitulado en español, el subtitulaje en automático a inglés es mucho más fácil de corregir porque ya está la puntuación y todos los tiempos acomodados del primer subtitulaje que se hizo. Y una vez que termine el último subtitulaje, ya estoy lista para publicar el video. Entonces, cambio la programación que había puesto para la fecha de salida, para que salga en ese momento. Y una vez que ya sale el video, lo promociono en mi Twitter y en mis historias de Instagram. Y creo que eso es todo. Espero que no me haya saltado ningún paso. Pero bueno, ese es mi proceso para hacer videos. Si tienen preguntas de algo, tal vez están empezando su canal y quieren algún consejo, pregúntenme en los comentarios de abajo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.